Reyes, el libro de Melahim, el libro de Reyes, contiene la historia del pueblo de Israel desde los últimos días del rey David hasta la destrucción de Jerusalén. Desde la época más elevada del florecimiento del Estado y del poderío político más espléndido hasta la destrucción de la existencia política y el cautiverio en Babilonia. Es un libro muy extenso, está dividido en dos partes, Reyes 1 y Reyes 2. Nuestro libro, Reyes 1, comienza con la ascensión del rey Salomón al trono. El principio de este relato está ligado con los últimos días del reinado de David. La descripción de los acontecimientos entre las dos fracciones de la corte, la de Adonijah, que era la más poderosa, y la del rey Salomón, no tan fuerte como la primera, encabezada por el profeta Natán y Bathsheba, su mamá, la mujer tan amada de David. Al igual que el libro de Samuel, aquí se pinta la vida con un perfecto realismo, revelando exactamente el conocimiento de los misterios y las intrigas de la corte. Nos relata con simplicidad la muerte de Adonijah, el pretendiente del trono, y la de Joab, el anciano héroe, general, lo que concuerda con las costumbres que imperaban en aquella época. Las sombras se disipan pronto. El rey Salomón demostró que era el digno heredero del rey David. David fue un guerrero, gran conquistador y dominador de pueblos. El rey Salomón, que fue un rey sabio y pacífico, un gran monarca en todo sentido, heredó de su padre una inmensa fortuna. Consideró necesario que reinara ahora la tranquilidad en su vasto territorio para poder desarrollar actividades sociales y económicas, al igual de los grandes pueblos del oriente como Egipto, Sidón y Asiria. Pero ante todo era indispensable borrar las fronteras, suprimir las diferencias entre las tribus de Israel, remanentes de la vida del desierto, y formar un pueblo socialmente unido. Para alcanzar este propósito, el rey Salomón nombró 12 intendentes, no en representación de las 12 tribus, sino para los 12 distritos, y en vez de división etnográfica, según las tribus, implantó la división administrativa. Luego, el rey Salomón se dedicó a establecer buenas relaciones con sus vecinos, Egipto y Sidón, que es la parte sur del Líbano. Con Egipto. Egipto en ese entonces era una potencia mayor que Israel. Durante muchos años los países fenicios, Sidón, Edumea y Moab, era Edom, se hallaron bajo la influencia egipcia. Esta influencia se vio debilitada por causas internas del periodo de los primeros reyes de Shaul y de David. Mas en el tiempo del rey Salomón comenzó a percibirse la aspiración egipcia de recuperar su influencia sobre Israel y sus vecinos. Esta aspiración se manifestó primeramente con el país de los filisteos. Entonces el rey Salomón, comprendiendo que era de su interés, concluyó una alianza de buen entendimiento con el faraón de la dinastía número 21 Tanitiana. Y para conciliar mejor esta alianza, tomó por mujer a la hija del nombrado faraón, recibiendo como dote la ciudad de Gezer. Este casamiento político nos demuestra hasta qué grado había llegado el prestigio del rey de Israel después de las grandes conquistas de David.
El Estado de Israel no era tributario, sino aliado de una gran potencia que poseía una cultura antigua. Esta alianza política originó también relaciones comerciales. Israel se fomentó el comercio de caballos y carros de guerra. Grupos de comerciantes que negociaban por cuenta del rey los compraban en Egipto para exportarlos a los estados del norte vía Israel. Se abrieron caminos para las caravanas que transitaban de Babilonia a Siria y Sidón hacia Egipto. El desarrollo del comercio produjo ingresos de importancia al tesoro del Estado de Israel. Con Tiro y con Sidón, eran los fenicios, ocupaban una pequeña extensión de territorio en el norte mediterráneo, formada por varios puertos en los que se abrigaban las naves. Fueron los fenicios los primeros de construir naves para cruzar el mar, habiendo establecido contacto con muchas islas y con países lejanos. Por lo que hicieron comercio intercambiando tejidos, productos de artesanía, vasos de cristal, etc. El que prosperó en tal forma que se extendió hasta colonias lejanas. El rey Salomón, con su profunda visión universal, política y económica, se dio cuenta que este pequeño pueblo, con su talento especial para el comercio y la industria, podía servir de guía para su pueblo en la vía de la cultura universal. Para ello renovó la alianza de amistad que había contraído David con el rey de Tiro. Con la colaboración de los fenicios, los hebreos construyeron sus propios navíos en el Mediterráneo y en la bahía del Mar Rojo Oriental, en Eilat y en Etzion Gaber. En Edumea, el comercio marítimo fue desarrollándose con la participación de los sidonitas. Navíos comerciales cruzaban los mares hacia las más lejanas colonias sidonitas y de regreso, después de unos 3 años, volvían cargados de metales y maderas preciosos. Las naves del rey Salomón salían de la bahía del Mar Rojo hacia Ofir, el país del oro, situado al sur de Arabia, o a las Indias. Al regresar traían oro, plata, marfil, monos, simios y pavos. Estas mercancías eran cargadas sobre camellos y llegaban a Jerusalén por vía del desierto. El pueblo estaba atónito, contemplaba estas riquezas, los palaciegos y la clase adinerada se entregaban a una vida cómoda y de placeres. Se hacían construir grandes mansiones y palacios imponentes. Jerusalén se llenaba de riquezas y según la forma exagerada de hablar de los orientales, la plata corría como piedras en Jerusalén. De tal manera, la cultura urbana se desarrollaba en detrimento de la cultura rural. Las reglas de la vida patriarcal dejaron su lugar al sistema de cultura comercial. Se dice que ya estaban transitando por y comerciando con América. De ahí que de las pirámides que hay en Perú y en México pueden venir de estas. Y muchos de estos tesoros que traía el rey Salomón, que fueron utilizados en el templo, procedían de América. El rey Salomón ambicionaba hacer de Jerusalén una gran urbe. Primeramente se dedicó a consolidar y embellecer el centro religioso que había fundado el rey David, su padre, el santuario de David, el templo. Construyó en forma una simple carpa con el arca y el altar de cobre. Todo era remanente de costumbres de la vida de un pueblo errante por el desierto. No se ajustaba ahora a la realidad de un gran pueblo que estaba a la par de los grandes pueblos civilizados. En lugar de aquella carpa edificó el rey Salomón sobre el monte Moriah
Al oriente de Jerusalén, un magnífico santuario, el Bet HaMikdash, conforme a las normas del arte y de la construcción de aquel entonces y cómo tenía que ser ordenado según la Torá. Este imponente edificio fue consagrado y el santuario era como, era maravilloso. Dios habitará ahí en el santuario. Él será la embajada de los cielos. Construyó luego para su corte hermosos departamentos con espaciosos salones y anchos corredores, la casa real, la casa del bosque del Líbano, la sala de la justicia con las sillas de marfil cubierta de oro, el palacio especial para la hija del faraón, y alrededor de todos estos edificios una muralla fortificada con altas torres construyó también, no muy alrededor de la ciudad de Jerusalén, fortificó los depósitos de armas y las demás ciudades de valor estratégico para la seguridad del país y para su desarrollo. Israel se transformó en una gran potencia, guiada por una política sabia y próspera económicamente, cuyo corazón se levantaba majestuosa la hermosa Jerusalén, como una leyenda fascinadora, ciudad cosmopolita, centro político, religioso y comercial, lo que significaba un motivo de atracción para todas las poblaciones del Estado y de los países vecinos, hallándose en su centro la figura atractiva del sabio rey y del templo. La leyenda atribuyó a Salomón lo máximo de la sabiduría. Kadosh Baruj Hu le confirió la máxima sabiduría. Y fue mayor la sabiduría del rey Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Pudo pronunciar parábolas, una infinidad de sentencias y propuso 3000 parábolas y sus versos fueron 1005 escritos. De todos los países, reyes y príncipes venían para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Belkis, la reina de Saba, esta reina encantadora a la cual la literatura árabe antigua le atribuye una infinidad de leyendas fantásticas, también vino para apreciar de cerca el grado de la sabiduría del rey Salomón. Ella quedó enormemente asombrada de la magnificencia y del brillo fascinador que reinaba por todas partes en el Palacio Real. Pero todo esto nada significaba en comparación con la sabiduría divina que llenaba el corazón del gran rey. Gracias a las relaciones establecidas con varios pueblos, el rey Salomón introdujo en su país la cultura universal. El rey constituía un modelo en este particular. La sabiduría del rey Salomón era tal que un texto antiguo relata lo siguiente. Habló de los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que hace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles, de los peces. Y es interesante notar que en la época en que se fomentó las letras hebreas, es decir, en la época de Alejandro Magno, se reconoció el importante papel que correspondió al gran rey, el de haber introducido la cultura del mundo en la literatura hebrea. Únicamente el sabio, el rey Salomón, que disfrutó de todos los placeres de la vida y a quien Dios agració con rara inteligencia para sentir todos los sentimientos humanos y conocer el amor con sus delicias, se le podía atribuir el compendio de El Cantar de los Cantares, Shir Shirim, y también Kohelet, Eclesiastés, y Proverbios, Mishlei del rey Salomón. Que hasta hoy
tienen secretos muy profundos dentro de la Torá, dentro del mundo completo, de la vida. No hay igual a eso. A David, al rey David, se le presenta cubierto con santidad, con Kedushá, inspiración espiritual elevada. El rey Salomón se lo describe poseedor de un poderío extraordinario, no laico, pero sí universal, más tendido a la política, pero con la inteligencia de Hashem dentro de él. Baruch Hashem Leolam Ben Amén, primera parte, continuaremos con Melachim Reyes.